Saludando a todos desde Conceso y Corazón, amigos de Cadena Política, amigos que nos siguen desde YouTube, desde las redes sociales, desde TikTok, gracias por permitirnos entrar a sus corazones, a sus cerebros, gracias por escucharnos, gracias por compartir nuestra filosofía de vida. Y el día de hoy tengo un tema interesantísimo porque me fascina el existencialismo. Albert Camus decía que la vida era un ouroboros sin sentido. Era un ciclo sin fin de despertar, ir a trabajar, comer y dormirte. Y así por toda la eternidad. Él decía que la vida no tenía ningún sentido y trató de explicarlo con un mito fabuloso que es el mito de Sísifo. De hecho, lo llevó a un libro que fue un éxito en su tiempo. El mito de Sísifo decía así. Sísifo fue un rey de Corinto. Era un rey muy inteligente, mas no sabio. Era un tipo que sabía resolver problemas, mas no tenía la capacidad para poder adelantarse a su tiempo. Y esto fue por lo siguiente. Sísifo observó un crimen. Zeus había raptado a Egina. Egina era una mujer maravillosamente bella. Había cautivado a Zeus de tal manera que no podía dejar de pensar en ella. Día y noche planeaba cómo robarla. La trató de enamorar, fue difícil. Así que la raptó un día, transformándose en un águila gigantesca y arrebatándola del suelo. Pero Sísifo estaba ahí para mirarlo. Y Sísifo sabía que Egina era hija del dios del agua. Astutamente lo fue a ver y le dijo: Dios, yo sé quién robó a tu hija. El dios inmediatamente: dime por favor. Bueno, pero la respuesta tiene un precio y este precio va a ser que tú construyes un manantial en Corinto. El dios le pareció adecuado y lo hizo sin dudar. Sin embargo, inmediatamente después fue a reclamarle a Zeus que le devolviera a su hija. Y Zeus, muy enojado, quiso castigar a Sísifo y lo hizo pidiéndole a Thanatos que fuera y matara a Sísifo. Sísifo, sin embargo, previó esta situación y astutamente huyó lejos de ahí para no ser encontrado. Pasaron años. Finalmente Sísifo se vio expuesto a la muerte y ahí estaba Hades para recibirlo, pero previamente Sísifo había hablado con su esposa. Le había pedido que una vez que muriera no le diera el honor de ser venerado, de colocarle el óvulo en sus ojos para dárselo al cancerbero, para dárselo al remero celestial. Al no hacer esto, Sísifo astutamente previó que al llegar al Hades podía asumir que podía escapar de ahí. Y lo hizo de la siguiente manera. Al llegar al Hades, le dijo que no había sido respetado al morir. Hades le pregunta: ¿pero cómo es así? Le dice: es que mi mujer no me puso el óvulo, por lo cual Caronte me reclamó al ser trasladado por el Estigio. Cerbero se extrañó de que no hubiera sido respetado como el rey que fue en vida. Y de esa manera, lo único que te pido, oh Supremo Señor del inframundo, es que me permitas regresar y castigar a esta mujer. Hades lo sopesó y dijo: se trata de un rey que fue profanado, un rey que no se le dio el respeto necesario. Así que le permitió regresar, pero solamente 24 horas. ¿Y qué creen que pasó? Sí, fuera un tipo sagaz y astuto. Así que inmediatamente desapareció nuevamente. Zeus en esta ocasión estaba preparado y le apostó a su amigo más fiel, que era el tiempo. Así que tarde o temprano, Sísifo muere de viejo. Pero en esta ocasión, Zeus ya había acordado con Hades lo que se iba a hacer. Y lo que se hizo fue lo siguiente: lo arrojaron al Tártaro. Y en el Tártaro le dijeron que día tras día tenía que subir una piedra inmensa hacia la colina. Sísifo le pregunta: oh gran Dios, y una vez que esto sea concluido, ¿qué pasará conmigo? Pues lo harás otra vez y otra vez hasta la eternidad. Y así
Sísifo cada mañana tenía que subir esa cuesta con una piedra enorme, solamente para que al terminar y al culminar esa tarea, todo tuviese que volver a empezar. Y así por toda la eternidad. ¿Qué es la existencia? ¿A qué venimos a este mundo? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Cuál es el sentido de todo? ¿La vida tiene un sentido? Pues los existencialistas, filósofos adelantados a nuestro tiempo, pensaron también lo mismo. Y ellos se cuestionaron. Y fue Heidegger el primero que decía que habíamos sido arrojados a este planeta, simplemente, y que de ahí teníamos que buscar nuestra suerte. Nietzsche, quien no es considerado un existencialista per se, también consideraba lo mismo, consideraba que el hombre estaba solo en este planeta para enfrentar su destino, y el destino para él era el nihilismo total, no creer en nada, simplemente arrojarse. Sin embargo, los existencialistas van un paso más allá. Dicen que con la existencia hay una gran responsabilidad, y esta responsabilidad suprema es la libertad. El existencialismo fue una corriente filosófica que vino a transformar el siglo pasado. Influyó de manera radical en el movimiento de 1968. De hecho, desde 1965, cuando inician las escaramuzas en la Universidad de París, es cuando los estudiantes empiezan a tomar las ideas de Simone de Beauvoir, de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, quienes venían a decirle a la humanidad esta nueva manera de ver la vida. Este tema me va a encantar porque confronta a dos personalidades totalmente disímbolas, el gran Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Les platico. Jean-Paul Sartre era un hombre que nace en 1905. Albert Camus nace en 1914 en Argelia. Ambos provienen de cunas muy diferentes. Sartre era un burgués, era un tipo que su familia estaba, pues no pudiente al 100, pero estaba acomodada. Vivía en una ciudad progresista. Albert Camus vivía en una colonia francesa, pero su padre había muerto por heridas de la primera guerra, de la guerra, y su madre limpiaba casas. Era un hombre sencillo. Sartre tenía un problema en la visión, un ojo tenía estrabismo y siempre se consideró feo. Sin embargo, estableció su cautivante personalidad en base a su intelecto privilegiado y en base a sus ideas progresistas. Tal fue así que conquista a una mujer sin parangón, Simone de Beauvoir, una luchadora también, una mujer que había sido rechazada de muchas universidades y logra finalmente ser eh, eh, concluida su carrera de filosofía con honores. Juntos construyen las bases de lo que fue el existencialismo. Y decía que el hombre había sido arrojado, como decía Kierkegaard, como decía también Schopenhauer, pero que al ser arrojado el hombre tenía algo divino que era su libertad. Esta libertad, decía Albert Camus, sin embargo, generaba una angustia. Esta angustia de no saber cuál va a ser tu papel en esta existencia. ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué tienes que hacer aquí? Albert Camus, sin embargo, en Argelia, se dedica a tratarse de librar un destino y gracias a la fortaleza de su madre, consigue terminar la universidad. Era un futbolista innato, fue portero de la selección. Sin embargo, en Argelia las condiciones eran muy precarias. Había mucha desigualdad social que Camus aborrecía y que siempre cuestionó. Así que baja a Francia y le viene la guerra. Trata de alistarse, sin embargo es aquejado por tuberculosis que lo perseguiría toda su vida y es rechazado. Mientras tanto, Sartre y Simone de Beauvoir ya fungían como los fundadores del existencialismo y cuestionaban y decían que la libertad venía con este precio, que era la angustia,
el no saber qué hacer. El hombre entonces trata de seguir dogmas, trata de unirse a grupos, trata de ser aceptado por la sociedad. Y es más fácil seguir a los demás, no tener una mentalidad propia, porque eso te da un sentimiento de tranquilidad, de alegría, de pertenencia. Y sin embargo, te roba lo más sagrado, que es tu libertad innata. Sartre me mencionaba que tenías que encontrar una razón de vida, una razón de existencia. Él mencionaba que al tú idear una silla, por ejemplo, tienes que pensar en la silla como un ser con una esencia, y la esencia de una silla es sentarse. El ser humano, sin embargo, viene aquí sin un propósito exacto. Es durante la existencia misma que el hombre va recabando información y va teniendo ya una esencia propia. Albert Sartre decía que tenías que asumir esa responsabilidad, que tal vez, como él decía, el hombre es lo que hicieron con él, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, el hombre no puede elegir dónde nacer. Si tú naces en Estados Unidos, seguramente tendrás mejores oportunidades que si naciste en el Congo. Tú no eliges a tus padres. Si tú eres un huérfano, si tú vives en Argelia como Camus y eres pobre, tendrás tal vez menos posibilidades que alguien que vive en un país desarrollado. Eso es cierto. Y Sartre lo sabía. Pero Sartre te conmina a pensar que en un momento dado, que es seguramente en la edad adulta, tú ya eres responsable de tus actos. Tal vez ya tengas una carrera, una profesión, tal vez tengas una habilidad, un aspecto técnico, pero ya tienes algo con qué ganarte la vida. Y es en este momento cuando debes de asumir esta responsabilidad y tomarla en serio y elegir qué tipo de esencia vas a tener. Claro, tienes recuerdos, tienes una personalidad influida por lo que pasó antes, pero en este momento tú ya tienes la responsabilidad y él te conmina a asumirla. Camus, sin embargo, se encontraba en el inicio de su carrera filosófica y lo inicia escribiendo un libro que tiene todavía repercusión hasta ahora, que se llama La peste. Y esto por el tema del COVID que tuvimos recientemente, y en donde en este libro maravilloso, Camus describe paso a paso cómo una sociedad, desde que recibe la información de la peste, de cómo empiezan a aparecer los casos aislados y cómo al principio hay negación de los medios de información, los políticos también lo niegan, para después empezar una cadena y una bola de nieve. Desde que empiezan a aparecer más casos, los hospitales empiezan a darse cuenta de que la enfermedad es grave, empiezan a escasear los medicamentos y así. Cada cosa que nos pasó en el COVID, Albert Camus lo describe en esta novela fabulosa. ¿Por qué? Porque el conocer el pasado te permite comprender tu presente y transformar tu futuro. La historia está ahí para enseñarnos lo que siempre ha pasado, que esto es un ciclo. Y Camus lo sabía. Y él empieza a tener un enfoque del existencialismo en donde la vida no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque él pensaba que vivíamos en un universo que tiene más de 13.700 millones de años. Que esta galaxia solamente forma parte de miles de millones de galaxias. Que este planeta habitable, que nosotros lo vemos tan preciado, es solamente el conglomerado de miles de millones de planetas habitables en el cosmos. Era, como dicen los estoicos, comprehendum adventum. Este es un universo inconmensurable, pero indiferente a nosotros. Al universo no le interesa si estamos aquí o no. Y Camus decía que esto era muy, pero muy relevante, porque la vida no tenía sentido. Y el hombre buscaba darle un sentido o encontrar un sentido de tres maneras diferentes. Albert Camus lo llevó al total vuélate los sesos, que es el suicidio.
Él decía que no había ningún otro sentido a la vida más que suicidarte, porque la vida carecía de sentido. Pero como esto no podía hacerse, porque esto cesaría la existencia misma, él proponía que el hombre tenía tres posibilidades de lograrlo. La primera era el suicidio como tal, pero él hablaba del suicidio al perder tu identidad. Él decía que si tú te regías por las creencias de los demás, por ejemplo, por las modas, por el mejor reloj, por el mejor teléfono, por el mejor coche, por la mejor casa, porque yo tengo que ir a estas vacaciones, tú estás perdiendo lo que verdaderamente eres, tu individualidad, tu esencia. Si tú crees que un partido político, si tú crees que una corriente política debe de ser exactamente como tú la deseas, o te afilias a ella y lo crees de una manera totalmente desquiciada, eso pierde tu individualidad. Si tú consagras tu vida a tus hijos, a tu familia, en parte estás perdiendo tu individualidad porque tú vienes a existir. Entonces, una manera de suicidarte es eso, es entregarte a vicios, a hábitos inadecuados, incluso a aficiones desmedidas. Eso Camus lo veía como un suicidio. La segunda forma de suicidio, él decía que era el suicidio filosófico. Y él hablaba de este suicidio como entregarte a cuestiones dogmáticas. Él mencionaba que la religión era una especie de dogma, un dogma en donde tú sustentas tu felicidad y tú dices, bueno, yo estoy aquí en esta existencia porque sé que tarde o temprano voy a morir y voy a ir al cielo o al infierno. Y que si yo me porto bien en este planeta, seguramente iré al cielo, pero si no, iré al inframundo. Camus decía que eso no tenía ningún sentido, que el tú sustentar tu esencia en una creencia como tal, lo único que te robaba es igual la libertad, porque no te permitía existir, porque todo tu existencia se basaría en una cuestión moral. Él también decía que afiliarte a un partido político, incluso tener una profesión en la que tú te desempeñes de una manera obsesiva, era una especie de suicidio filosófico. Él entonces hablaba de este suicidio como negar la posibilidad de ser quien tú verdaderamente eres. Será la segunda. Y entonces él proponía una salida a esto. Y él decía que la propuesta era el absurdo. La vida no tiene ningún sentido. Y para esto escribe un libro maravilloso que se llama El mito de Sísifo, que cuenta la historia que ya les platiqué del gran Sísifo. Pero él propone lo siguiente. Este Sísifo que está subiendo todos los días la piedra, este Sísifo que se encuentra en una situación absurda como la que te encuentras tú y yo, en donde diario vamos a trabajar, en donde diario tenemos que hacer cosas para labrarnos un destino, pues Sísifo era un hombre feliz. ¿Por qué? Porque a Sísifo se le habían quitado varios problemas. El primero era la decisión. Sísifo ya tenía un sentido de vida porque sabía que su destino el día de hoy era subir mi piedra gigantesca. Importa el mañana, lo que importa es la existencia del hoy. Tú no sabes si vas a estar vivo mañana, pero estás vivo hoy. Entonces hoy tienes un propósito, que es subir tu piedrota. ¿Me explico? Esto es lo más importante. Sísifo menciona que si tú te mantienes en el presente, no te debe de importar lo que pasó ayer, que fue cargar tu piedrota, ni te debe de importar lo de mañana tampoco, que será tal vez cargar tu piedrota. Lo único que importa es el hoy, porque tú mañana no sabes qué pasará y ayer ya no puedes acceder ahí. Camus veía a Sísifo con un objetivo de vida, con un propósito, con una esencia, porque él era el indicado de subir la piedra. No había otro que lo pudiera hacer. Su trabajo era sagrado porque él era el único que podría llevarlo a cabo. Te vuela la cabeza, ¿no? Albert Camus era un tipo totalmente fiel a su personalidad. Era un bacán, imagínense. Se vestía exactamente como James Dean, admiraba a Humphrey Bogart. Era un tipo que le gustaba el trago, que le gustaba la fiesta, que le encantaban las mujeres, tenía amantes por doquier, vivía.
Estaba afligido por una enfermedad que lo iba minando y que tal vez iba a terminar con su muerte. En ese entonces ya había medicamentos para la tuberculosis, pero aún así había muchas muertes. Y Albert Camus, sin embargo, vivía, disfrutaba, se peleaba con la gente, fue expulsado del Partido Comunista que él había ayudado a fundar. Él consideraba que el comunismo tenía que ser un comunismo social, un comunismo responsable. Él creía que sí teníamos libertad, claro, pero que esta libertad venía también unida, concatenada con la justicia. Tenía que haber justicia. Por eso el existencialismo cambia con el nihilismo. El nihilismo no tiene la vida ningún sentido y así que, bien, haz lo que tú quieras. No, en el existencialismo debe de haber un balance, debe de haber una justicia, debe de haber, claro, una esencia, pero una esencia donde tú no lastimes a los demás. Y Albert Camus vivía y compartía esa existencia. No era muy amigo de Sartre. Sartre era un tipo demasiado intelectual, demasiado cerrado, demasiado cuadrado. No tenía estas ideas tan bon vivant como Albert Camus. Imagínense, ambos ganan el premio Nobel y Sartre se rehúsa a recibir el premio. 2, 3 años después, Camus recibe el premio Nobel y se echa un discurso fenomenal. Albert Camus murió incluso bajo sus propios principios. La ironía, imagínense. Había comprado un boleto para ir a su casa en tren y al último minuto su publicista acude y le dice: Albert Camus, me acabo de comprar mi coche, súbete conmigo. Camus despreciaba la velocidad y no le gustaba ir en auto y sin embargo ese día decide ir. Ese sería su último viaje. Albert Camus, en un accidente trágico, que no se sabe muy bien por qué pasó, se impacta en un árbol y muere instantáneamente. La ironía, en su bolsillo tenía el boleto del tren que lo hubiera salvado. Albert Camus, Sartre, son personajes totalmente rompedores. Son personajes que cambiaron paradigmas, que vinieron a dar otro respiro a esta sociedad. Vinieron a darle el respiro de que nosotros tenemos libertad y somos responsables de ellas. Tenemos que darle un sentido a la existencia. Y de esto quiero hablar ahora porque el próximo personaje del cual voy a hablar se llama Viktor Frankl. Y este hombre fue un austriaco que ha tenido una vida que no se pueden imaginar. El tipo nace en Austria y le toca otro evento catastrófico del siglo pasado, que fue la Segunda Guerra Mundial. Durante esa etapa, Viktor Frankl es llevado a un campo de concentración al lado de su esposa, sus padres y otros parientes. Al final de este periplo, solamente él sobreviviría. Todos murieron. Algunos el primer día, algunos otros durante los días, durante los meses, durante los años siguientes. Pasó por varios campos de concentración y vio los horrores del Holocausto. Viktor Frankl es el padre de la logoterapia, que junto a Adler y junto a Freud constituyen las bases de la psicología actual. Viktor Frankl, estando en el campo de concentración, observó que la vida no tiene ningún sentido y recordó al gran Albert Camus, recordó al existencialismo y lo llevó a la práctica. Él veía que diariamente los guardias golpeaban sin sentido a los presos, que mataban por millones a la gente, que los derechos humanos se habían acabado, que la misma coherencia humana se había acabado, que esto no tenía ningún sentido. Y sin embargo, él entendió que la elección personal es lo que cambia las cosas. La percepción que tú tienes ante la circunstancia, por terrible que sea, eso es lo que va a ser el cambio de paradigma. Tú puedes estar tal vez en un campo de concentración, en una cárcel, en un infierno, pero si tú consideras
que esa permanencia te da la posibilidad de acceder a una libertad, tal vez futura, que simplemente hoy puedes disfrutar los rayos del sol, hoy pudiste tomar un poco de líquido, hoy pudiste sentir tu cuerpo y sobre todo hoy pudiste pensar, ya tu circunstancia cambia. La elección es tuya, la elección es cómo tú veas la realidad, cómo tú percibes el presente, cómo lo llevas hacia adentro. Viktor Frankl escribió muchos libros y vino a cambiar la forma en que tratamos a los pacientes. Él mencionaba que lo que tenías que hacer con un paciente que sufría de depresión, de ansiedad, es que le dijeras que buscara su esencia, que buscara su objetivo, su ikigai, su vocación. Vocación viene de vocatio, llamado. Viktor Frankl decía que tú tenías que hablar con el paciente y que tenías que hacerle algunas preguntas y decirle, ¿por qué te levantas cada mañana? Él estudió que el 90% de las personas vamos a decir lo mismo. Vamos a dar respuestas que solamente justifiquen nuestra presencia en este mundo, pero en realidad solamente el 10% tenemos un objetivo claro de quiénes somos y de qué queremos ser, a dónde queremos llegar. Viktor Frankl mencionaba que le preguntaras esto para que se dieran cuenta y nos diéramos cuenta de que casi nadie tiene un propósito de vida real y que es importantísimo encontrarlo. Viktor Frankl también mencionaba que podías hacer otras preguntas más. Una de ellas es, si tuvieras una varita mágica y pudieras concederte un solo deseo para ti, sin pensar en la paz mundial, sin pensar en la salud de un familiar, si tú pensaras algo para ti, ¿qué harías? Otra, si tuvieras 6 meses de vida, si tuvieras $1,000,000, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías en el día de hoy, en tu día, para que tu vida fuera mejor con este regalo? Si tú empiezas a hacer ese tipo de indagación y llegas al centro de lo que tú eres, te darás cuenta de quién eres en este momento. Y Viktor Frankl después te lleva a revolucionar esto, a llevarlo un paso más allá, a que creas quién quieres ser, a qué persona quieres llegar, a aspirar. ¿Cuáles van a ser tus creencias ahora? ¿Cuál va a ser tu motivo de vida? Y con esto, Viktor Frankl menciona que casi el 80% de las personas tienden a mejorar, porque tienden a entender que el motivo de vida está dentro de ti, que no importa el exterior, que importa lo interior. Porque si tú ves arriba, sueñas, pero si ves hacia adentro, despiertas. Porque solamente en la profundidad del invierno comprendí que había dentro de mí un verano invencible. Porque entendí que no somos tazas que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Viktor Frankl fue un hombre que cambia la psicología, pero ¿lo ven? Ya la psicología había sido influida por el existencialismo, por hombres como Sartre, por hombres como Camus, por mujeres como Simone de Beauvoir, que vieron que el hombre es libre, que el hombre no fue arrojado a este mundo. Este hombre emerge de la tierra y este hombre día a día construye un sentido para su existencia. Esta libertad que se nos da, esta libertad sagrada, está plasmada en el libre albedrío. Este libre albedrío que es ahora tan negado, con esta manera de ver la vida tan determinista, donde creemos que todo proviene del azar, de la casualidad, de la apofenia, no entendemos que existe la sincronicidad, en donde nosotros, en nuestro cerebro, podemos implantar la idea. ¿Recuerdas? El sistema reticular activador es la clave. El subconsciente
En Seso y Corazón creemos de verdad que estamos hechos de materia, pensamientos y sentimientos. La materia es tu cerebro mismo, ese cerebro que recibe información visual del exterior, esta información que proviene de los órganos de los sentidos y que a través de impulsos eléctricos y aderezado con sentimientos generan carreteras neuronales que van a transformar tu forma y tu percepción de la vida. Creemos también en el subconsciente, en una alma que tú puedes modificar, en una esencia que tú puedes cambiar a voluntad, que si tú accedes a la profundidad del subconsciente, puedes implantar una idea que irá floreciendo con el tiempo y que te hará la persona que tú verdaderamente quieres ser. Si tú entiendes que la ciencia ya ha descrito el funcionamiento del cerebro y el psicoanálisis ya ha descrito el funcionamiento de las emociones, entonces entenderás que es solo cuestión de creer, que no es cuestión de pedir, es cuestión de que asumas tu responsabilidad como ser humano y que entiendas que la respuesta está en tu corazón, que esto es un procesador de información, pero esto es lo que verdaderamente nos guía. El amor es la respuesta. Voy a concluir con una historia que me fascina y que recientemente le conté a alguien a quien yo aprecio mucho. Esta historia viene de un hombre también atribulado como no había otro. Es el gran Franz Kafka. Franz Kafka escribió un libro que se llamó La Metamorfosis, de un tipo que se despierta un día cualquiera y se da cuenta que es un escarabajo gigante. Después de la impresión y del miedo, va con sus familiares, quien igual de sorprendidos, pues empiezan un proceso de adaptación ante el escarabajo. Al no haber cura para este mal, este personaje tiene que adaptarse a su nueva condición y a darse cuenta que la vida es absurda. ¿Por qué? Porque sus familiares lo rechazan y finalmente acaban con él. Una novela tremenda, una vida tremenda. Franz Kafka, aquejado de tuberculosis, tuvo una vida compleja. Muere siendo extremadamente joven y no habiendo publicado sus novelas. Es posterior a su muerte cuando él recibe este reconocimiento y esta admiración por ser un personaje sin igual. Pues bueno, este hombre atormentado conoció una vez una niña en los parques de Berlín. La encuentra y ve que esta niña pequeña está llorando porque perdió su muñeca. Kafka se acerca y le pregunta qué había pasado y le dice que el día anterior había dejado la muñeca y que no la encontraba. Este hombre atribulado por la vida, pero sagaz de mente, se le ocurre un estratagema. Como siempre cargaba su libro, se acerca a la nena y le dice que él es un cartero de muñecas y que casualmente él ayer había hablado con su muñeca le había entregado una carta para ella. Esta nena era una pequeñita de 5 o 6 años. No leía muy bien, así que Kafka sacó un manuscrito y haciéndole creer que era la carta, le dijo lo que su muñeca había plasmado, que decía: amiguita, me fui de viaje. Quiero conocer el mundo, pero te mantendré informada a través de mi cartero. La niña abrazó la carta y se fue, habiéndose comprometido con Kafka para que día a día le diera noticias de su amiga. Y así Kafka lo hizo. Durante más de 8 días, diariamente le contaba historias de su amiguita, de su muñeca que estaba en Sao Paulo, que estaba en Tombuctú, que estaba en Rusia. Sin embargo, la salud de Kafka ya estaba mermada por la tuberculosis. Y viéndose perdido, y viéndose que la siguiente etapa de su vida sería hospitalaria, decide buscar una salida para este dilema. Compra una nueva muñeca, no parecida en lo absoluto a la anterior, y se encuentra con esta nena. Al llegar, saca la muñeca y le dice: aquí está
Al principio, la niña la abraza con tanta alegría, pero al verla diferente, le dice, es que esta no es mi muñeca. Le dice, mira, ella pensó lo mismo y dentro hay una carta para ti. Al abrirla, esta princesita eh, se da cuenta que la muñeca había escrito, mis viajes me han cambiado. Ahora soy otra, pero te sigo amando. La nena entonces la abraza con tal devoción y se va feliz. Kafka muere algunos meses después, pero cuenta la historia, cuenta la poseedora de esta muñeca, que 20 años después, al querer dar esta muñeca a su hija, y al revisar que la ropita ya estaba muy desgastada y que era posible que la tuvieran que cambiar, se dan cuenta que en el interior había una carta, una segunda carta escrita por el mismísimo Kafka para ella, en donde le decía lo siguiente: todo lo que amas ahora, algún día lo perderás o te será arrebatado. Y sin embargo, el amor siempre regresará a ti de alguna otra forma. El amor es el camino, amigos. El amor es lo que nos hace transformarnos, los que nos da un sentido de vida. Recuerden, las emociones vibratorias más altas siempre serán la gratitud y el amor, y las más bajas siempre será la culpa. Ama, no dudes, sal, asume tu responsabilidad, asume el libre albedrío, transforma tu cerebro y vuélvete la persona que tú siempre has querido ser. En Conceso y Corazón te vamos a decir cómo, paso a paso. Es cuestión de que creas en la ciencia, pero de que sobre todo creas en ti. Muchas gracias, amigo, por darme la oportunidad de contar y de platicar cosas que a mí en lo verdad me gustan. Me gusta la filosofía, me gusta el arte, me gusta muchísimo la ciencia y me gusta ayudar. Así que, con seso y corazón, te damos la gracia.